Vamos a dar comienzo a nuestro estudio del día de hoy. Y como recordarán, hermanos, hemos estado estudiando Génesis capítulo 3, ¿no? Sí. Y ahí vemos cómo el hombre, el ser humano, cayó en pecado al desobedecer a las órdenes, a los mandatos que Dios, bueno, realmente fue un mandato, ¿no es cierto? Fue un mandato que Dios le había dado a Adán, pero él al pecar hizo que todo cambiara, ¿no? Ya que todas las cosas que Adán había vivido ya no fueron las mismas, porque Dios las maldijo, gracias a que ellos habían pecado. Y el primer ser que Dios maldijo fue la serpiente, ¿no es cierto? Sí. Si recuerdan ahí en Génesis 3, vean lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 14. Vemos la maldición que profirió Dios a la serpiente y le dice Génesis 3, versículo 14, le dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí vemos que Dios maldice a la serpiente, pero al animal, ¿no es cierto? Debido a que por medio de la serpiente entró el pecado para seducir a Eva. Y entonces Dios maldice al animal y le dice que ella siempre se iba a arrastrar, ella siempre iba a ser despreciable, pero también vemos que Dios maldice no solo a la serpiente, al animal, sino también maldice a la serpiente espiritual, que es Satanás. Y le dice, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A este versículo, hermanos, como lo vimos la semana pasada, se le conoce como el protoevangelio o el primer evangelio, ya que aquí vemos una muestra de la misericordia de Dios por la raza humana. Aunque el hombre pecó contra Dios, aunque el hombre hizo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho, y en ese instante Dios podría aniquilar al ser humano en un instante, pero nosotros vemos con este versículo, hermano, el amor y la misericordia de Dios. Porque este amor y esta misericordia fue muy grande. Y en medio de toda esta maldad, en medio de toda esta desobediencia, en medio de toda esta oscuridad y en medio de la maldición que había ahí, Dios da una luz de esperanza para la humanidad y condena a la serpiente diciéndole que el descendiente de Eva lo iba a destruir, ¿no es cierto? Ahora no, nosotros que tenemos toda la revelación bíblica, hermanos, sabemos que este descendiente es el Señor Jesucristo. Él pisaría la cabeza de la serpiente para destruirlo por completo. Fue el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero ¿qué creen, hermanos? Las maldiciones por causa del pecado no se acaban aquí. Siguen las maldiciones y ahora Dios iba a proferir una maldición en contra de la mujer. Y vean lo que le dice a la mujer por causa de su pecado. Versículo 16 le dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Nota la maldición que le está haciendo Dios a la mujer por causa del pecado de Eva. Esta maldición se enfoca en dos áreas. La primera área es el parto y la segunda área es la relación con su marido. Nota la primera área del parto. Le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, o sea, los dolores en tu parto. Y le sigue diciendo, con dolor darás a luz los hijos. Obviamente, hermanos, esto es algo muy evidente, especialmente para las mujeres que han tenido hijos. Ellas saben que el dolor de un parto es sumamente doloroso, ¿no es cierto? Bueno, eso fue parte de la maldición para la mujer. Pero esta maldición no se queda ahí, sino que le dice al final del versículo, le dice a Eva, ¿y tu deseo, Eva,
será para tu marido, y él, o sea, Adán, se enseñoreará de ti. Esta es la otra maldición que Dios le profesa a la mujer. Pero, hermano, ¿qué quieren decir estas palabras? ¿Qué quiere decir? Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que debido a la desobediencia que tuvo Eva a la palabra de Dios, ahora el hombre y la mujer iban a vivir en una lucha de voluntades. ¿Ok? O sea, vean, para entender un poquito más esto, hermanos, vean lo que dice Génesis 4, versículo 7, es un capítulo después que ya llegaremos a estudiarlo a más profundidad, pero ve lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 7. Aquí vemos la misma idea, se usa las mismas palabras, pero aquí Dios le está hablando a Caín, ¿ok? Y vean lo que dice Génesis 4, versículo 7, dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Nota, hermanos, la gramática de este verso es la misma gramática que se está usando en Génesis 3:16. Son igualitas, solo que aquí Dios le está diciendo a Caín que él va a tener una lucha en contra del pecado y entonces él va a querer estar por encima de su hermano Abel. Pero conocemos la historia bíblica que no fue así. Y bueno, la misma idea es en Génesis 3:16. Eva va a querer estar por encima de Adán. Eva va a querer controlar a su marido Adán. Pero ¿qué creen, hermanos? Dice el texto ahí que no va a poder. Eva no va a poder controlar a su marido. Al contrario, él la va a controlar a ella, pero la va a controlar de una manera áspera, autoritaria y opresiva. La va a controlar en pecado. Eso es parte de la maldición que Dios le dio a Eva. Tú vas a querer gobernar a tu marido, pero no vas a poder. Él te va a gobernar a ti, pero de manera áspera, autoritativa, opresiva. Esa fue la maldición. Y esto, por supuesto, que le enseña algo grande a las hermanas casadas, porque las hermanas casadas no están exentas de esto. Todo hogar se caracteriza por esto. De un grado a otro, todo hogar se caracteriza por esto. Y si tú lees este versículo, hermanos, aquí podemos ver perfectamente que esto es la semilla del machismo y la semilla del feminismo. Aquí es donde surgió todo el machismo y todo el feminismo, aquí surgió. Tú, hermano, ¿sabes que esta maldición se puede quitar? ¿Sabes cómo se quita esta maldición que Dios le dijo a la mujer? Es muy sencillo, hermanos. Esta maldición se quita viviendo en obediencia conforme al diseño en el matrimonio que Dios dejó. Así se quita esta maldición. Cuando una persona nace de nuevo y vive en arrepentimiento y fue en Cristo, entonces en ese momento el Espíritu Santo lo capacita. Y hablando de la esposa, el Espíritu Santo le da la capacidad de amar y de someterse a su marido. Del lado contrario, cuando un hombre es regenerado por el Espíritu Santo le da la capacidad de amar y de guiar a su esposa. Y entonces ellos ya están cumpliendo la voluntad de Dios dentro del diseño del matrimonio. Y entonces se van a evitar esta maldición. Obviamente, hermanos, esto no será de manera perfecta, ya que vivimos en un mundo lleno de pecado y en una carne pecaminosa. Y será difícil tanto para la esposa como para el esposo. Y les será difícil aún siendo cristianos. Y se vuelve una lucha intensa para ver quién es el que domina. Porque, hermanos, recuerda, el pecado vino a intensificar todo lo malo. Y los casados saben que no es fácil el matrimonio. Hay una lucha de contrastes, aún siendo cristianos.
Pero por supuesto que sabiendo que el matrimonio no es fácil, también estas palabras deben de animar a los solteros si es que se quieren casar. Si un soltero nos está escuchando, tiene que ver que el matrimonio no es fácil, ¿no es cierto? Que va a haber luchas, pero si tú soltero decides casarte y aparte tomas la decisión de casarte con un incrédulo o una incrédula, entonces realmente tu lucha va a ser aún más intensa. Por eso la palabra de Dios siempre anima a los solteros, busquen a un yugo igual, a alguien que sea con tu misma fe. Porque si de por sí ya es difícil, ¿no es cierto? Ahora imagínense a un cristiano con un incrédulo, va a ser aún más difícil. Pero hermanos, vemos que esa era la lucha que iba a tener Adán y Eva, especialmente Eva. La mujer se iba a levantar en su orgullo para con su marido. Y no para nada, hermanos, nosotros tenemos el concepto del macho mexicano, ¿no es cierto? Ahí está el macho mexicano, el que es orgulloso y el que no se va a dejar dominar. Por eso está, hermano. Él iba a someter a su mujer. Obviamente, hermanos, esto no solamente es de nuestro país. En diferentes culturas se manifiesta esto. Obviamente de diferentes maneras, pero la idea es la misma. La mujer va a querer someter a su marido, pero su marido no se va a dejar y la va a someter a ella. Esa es la maldición que Dios le estaba dando a la mujer. Pero recuerda esto, el pecado trae muchas consecuencias devastadoras. Y no creas, hermanos, que el hombre también se libró de la maldición. No, el hombre, Adán, también fue maldecido. Y también hubo consecuencias grandes por causa de su pecado. Eso nos los enseña el versículo 17 al 19. Vean, vamos a leerlo. Génesis 3, versículo 17. Esta es la maldición para Adán. Y Dios le dijo a Adán, Génesis 3, 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Detente ahí tantito, hermano. Nota algo aquí importante. Nota aquí cómo Dios le dijo a Adán la razón del por qué él había maldecido la tierra. Y la razón fue, dice el texto, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Por eso Dios maldijo a la tierra. Porque tú, hombre, obedeciste a tu mujer y no a Dios, no a mí. Ese fue el problema que tuvo Adán. Y quiero que notes, hermanos, que la caída del hombre fue porque los roles se invirtieron. Eva en ese momento guiaba la relación. Eso hizo que se saliera de la protección de su marido, que era Adán. Y por supuesto, Adán, ¿qué hizo? Obedecer a su mujer, siguiéndola, ¿no es cierto? Como si ella fuera la guía. Pero Adán la siguió ¿hasta dónde? Hasta el pecado. La siguió hasta el pecado. Entonces, Dios aquí les da la razón por la cual él maldijo a la tierra y por la cual está maldiciendo al hombre, a la mujer y a la serpiente. Y le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y también hubo otro problema. Vean, dice el texto, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comieras. Esa es la otra razón. Obedecer la voz de su mujer y desobedecer a Dios al comer el árbol que le dijo que no comiera. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso Dios, dice ahí, continúa diciendo el versículo, por eso Dios le dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Detente ahí tantito, hermanos. Nota que el hombre era el encargado de proveer para su familia, pero ahora el hombre iba a conseguir alimento para su familia, pero le iba a costar mucho trabajo.
le iba a ser muy difícil. El precio para obtener el fruto de la tierra iba a ser el trabajo, pero un trabajo duro, un trabajo difícil. Y a partir de ese punto, hermanos, el hombre trabajaría duro para conseguir la comida. Y vean, ¿cuándo acabará esto? ¿Cuándo dejará el hombre de trabajar duro? Continúa diciendo el texto, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que ¿qué? Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, el hombre, quien era encargado de proveer para su familia, ahora iba a conseguir el alimento de manera difícil, de manera dura. Le iba a costar mucho trabajo conseguir el alimento de cada día. Y él lo tenía que hacer ¿hasta cuándo? Hasta que muriera. Todos los días de su vida lo iba a hacer. Recuerda, hermano, una vez que Adán y Eva pecaron, ellos en ese instante murieron espiritualmente. En ese instante, ellos murieron espiritualmente. O sea, ellos fueron separados de la relación que tenían con Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia no les quitó la vida física. Dios los dejó vivir aún más, ¿no es cierto? Aunque Dios tenía todo el derecho de hacerlo, ¿no es cierto? De matarlos físicamente. Pero no fue así. ¿Saben cuántos años vivió Adán? 900 años. Vivió 900 años Adán. O sea, Dios en su misericordia permitió que Adán viviera 900 años. Y eso fue una muestra de su misericordia, de su amor. Él no lo merecía por haber desobedecido, porque la paga del pecado era la muerte, ¿no es cierto? Él no merecía vivir ni un segundo porque violó el mandato de Dios. Eso lo vemos en Génesis 2, 16, 17, que Dios le dice, no comerás de este árbol, porque el día que comas, ciertamente morirás. ¿No es cierto? Sí. Pero la bondad, la misericordia de Dios fue tan grande que Él permitió que vivieran físicamente. Pero espiritualmente, ahí sí murieron. Sí murieron espiritualmente. Y la consecuencia de esto la estamos viendo aquí, hermanos. El pecado trajo dolor, trajo sufrimiento, trajo enfermedades, trajo vulnerabilidad y el pecado trajo también una muerte física, porque Adán murió, ¿no? Tarde o temprano Adán murió. Y aquí está el por qué el mundo sufre, hermanos. Aquí está por qué el mundo enferma. Y todo esto es gracias al pecado. Nuevamente, hermanos, el pecado trae grandes consecuencias. Gracias al pecado entró el miedo, entró la vergüenza, entró la culpabilidad, entró el sufrimiento, el dolor. Todo esto entró gracias al pecado. Y desde ese día, hermanos, que Adán pecó, hasta el día de hoy, 2024, vemos que la maldición a la tierra sigue. Esta tierra sigue maldita hasta el día de hoy. Y esto es algo terrible, ¿no es cierto? Es más, hermanos, nosotros vivimos en carne propia esta maldición. Nosotros la estamos viviendo hoy en día. Y entonces, hermanos, esto nos debe de llevar a ver que Dios es un Dios santo, que Él odia el pecado, que Él aborrece el pecado. Y lo único que el pecado trae a nuestras vidas es destrucción, es miseria, es juicio, es dolor. Estos versículos nos deben de enseñar todo eso, hermano. Porque hasta el día de hoy, todos nosotros sufrimos la maldición que se le dio a esta tierra. Todos nosotros. Si tú vas a un hospital, si tú vas a un funeral, si tú vas a un lugar donde hay miseria, hermanos, tú debes de pensar en estas palabras. Tú debes de ver todas esas cosas y recordar que el pecado trae dolor. Recordar que el pecado trae destrucción, trae sufrimiento.
En términos prácticos, hermanos, esto nos debe de ayudar a alejarnos del pecado. El saber que si yo peco en mi vida van a traer consecuencias muy grandes. ¿No es cierto? Porque, hermanos, si de por sí nosotros ya estamos afectados por la maldición, ahora imagínate cuando tú practicas el pecado, todo eso se intensifica aún más el dolor, aún más el sufrimiento. Entonces, esto nos debe de ayudar a evitar el pecado. Hermanos, que esto contribuya a alejarnos del pecado y que esto contribuya a que nosotros luchemos en contra del pecado, que nuestra fe se vea aún más fortalecida para resistir al pecado. Porque sabemos que el pecado trae placer, ¿no es cierto? Nos gusta pecar, pero las consecuencias son muy graves. Hermano, ¿tú crees que valió la pena que Adán y Eva comieran de ese árbol que les gustaba? Porque les gustaba, ellos lo vieron, Eva lo vio y dijo, este es agradable a la vista, ¿no es cierto? Les gustaba, pero ¿valió la pena ese gusto? No lo valió. Porque cuando nosotros leemos el relato de Génesis 3, vemos que Adán y Eva perdieron todo. Perdieron todo. Y lo más importante de lo que perdieron, ¿saben qué fue? Fue el derecho de estar con Dios. Eso es lo que perdieron. El pecado trae consecuencias muy graves a nuestras vidas y tenemos que estar conscientes de eso. Por eso Dios, en su soberana voluntad, permitió que Moisés escribiera todo este relato de Génesis 3 para que nosotros veamos que el pecado trae consecuencias muy graves para nuestras vidas como seres humanos. Adán y Eva lo perdieron todo, todo. Ahora, hermanos, ya vimos que Dios maldijo a Satanás, ¿no es cierto? Maldijo a Eva, maldijo a Adán, pero vean qué después pasó. Después de que profirió Dios estas maldiciones, vean lo que pasó en Génesis 3, versículo 20. Dice Génesis 3, versículo 20. Dios ya maldijo a Satanás, ya maldijo a Eva, ya maldijo a Adán. Y versículo 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Todo ser humano, sin quitar a uno, hermanos, todo ser humano puede rastrear su ascendencia a Eva. Todos venimos de Eva. Tanto como Adán como Eva, hermanos, son los ancestros de toda la raza humana. Vean lo que dice Hechos 17:26, que confirma esta idea. Hechos 17:26, vean lo que dice. Hechos, el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 26. Hechos 17, versículo 26. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice así Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Nota esa frase que dice, y de su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea, aquí se está hablando de Adán y de Eva. De la sangre de Adán, la sangre de Eva, ha salido todo el linaje de los hombres. Todos venimos de Adán, hermanos. Él es nuestro ancestro. Y para entender un poquito estas palabras, hermanos, el contexto de esto es que aquí Pablo está hablando. Aquí Pablo se presentó en la ciudad de Atenas, allá en Grecia, y él les está predicando a los griegos. ¿Por qué él dice estas palabras, hermanos? Porque en aquella época los griegos se consideraban como los hombres o los seres más superiores de la humanidad, ya que eran una potencia muy grande en aquella época. Entonces, ellos decían, nosotros somos superiores a toda la humanidad,
nosotros tenemos el conocimiento más grande, nosotros somos perfectos, ¿no? Entonces, ellos pensaban, hermanos, que todos los que no eran griegos, pues eran como los bárbaros, aquellos seres inferiores, ¿ok? Pero aquí, hermanos, vemos a Pablo siendo inspirado por Dios y vemos cómo Pablo les da una cachetada, por así decirlo, al orgullo de los griegos, porque aquí Pablo está afirmando que todo ser humano, sin importar quién sea, todo ser humano es igual, ya que descendemos de la misma persona. Y de esa persona es Adán. Y esa es una realidad, ¿no es cierto? No hay razas superiores, no hay etnias superiores, no hay hombres o mujeres superiores, todo porque todos venimos de un solo hombre, de una sola sangre. Y bueno, hermanos, eso es lo que nos enseña Génesis 3:20. Por eso Génesis 3:20, regresando ahí, dice Génesis capítulo 3, versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Todos venimos, hermanos, de Adán y Eva. Todos, absolutamente todos. Pero quiero que notes algo interesante en este versículo, hermanos. Porque podría sonar algo raro, ¿no es cierto? Porque de repente tú ves ahí que Dios está maldiciendo a la serpiente, está maldiciendo a Eva, después maldice a Adán, y de repente sale este versículo, ¿no? No trae sentido, ¿no es cierto? Como, ¿por qué saldría este versículo diciéndonos que Adán le puso un nombre a su mujer, que es Eva, y que ella es madre de todos los seres vivientes? Cuando se nos está hablando de una maldición que está profiriendo Dios, ¿no es cierto? ¿No? Como que está salido de tono, por así decirlo, este versículo. Pero fíjense, hermanos, trae una razón y un porqué. Porque nota algo importante aquí. Adán decide ponerle a su mujer como Eva. Esa acción que hizo Adán de ponerle a su mujer Eva, nos muestra la fe que Adán tenía. Una fe muy grande para con Dios. Porque, ¿saben qué quiere decir Eva? ¿No? Eva quiere decir vida o vivientes. Eso quiere decir Eva. Vida o vivientes. Entonces, hermanos, aquí es como si Moisés nos estuviera diciendo que Adán estaba escuchando todas las maldiciones que se estaban profiriendo, ¿no es cierto? Tanto para la serpiente, tanto para Eva como para él. Y entonces, en esta acción de que Adán está viendo que se le está cayendo el mundo encima porque él está siendo maldecido, hay un rayo de esperanza en el corazón de Adán. Y Adán produce una fe. Porque, hermanos, esto nos está apuntando a que Adán tenía la esperanza de que algún día Eva iba a dar a luz a aquel que lo salvaría. Porque recuerda, hermanos, ellos también escucharon el versículo 15. Ellos escucharon el protoevangelio, ¿recuerdan? Ellos también escucharon el primer evangelio, donde un descendiente de Eva iba a aplastar a la serpiente y los iba a salvar a toda la raza. Entonces, al escuchar a Adán todas estas maldiciones, él dice, yo tengo una esperanza. Y ella, Eva, la que da vida, la que da los seres vivientes, de ella va a salir aquel que iba a aplastar a la serpiente. Y esa era la fe de Adán. Aquí Adán tenía una fe muy grande. Él estaba recordando a aquel redentor que algún día iba a llegar para salvarlos por medio de la descendencia de la mujer. ¿Se dan cuenta? Obviamente, hermanos, nosotros teniendo toda la revelación bíblica sabemos que ese redentor fue el Señor Jesucristo, que ya llegó. Pero este era el corazón de Adán, un corazón lleno de fe por el redentor que los iba a salvar. Esto es algo impresionante, ¿no es cierto? Por eso está este versículo. Pero nota también lo que dice el versículo 21. Vemos que Adán le pone nombre a su mujer, pero vean lo que pasó, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer
túnicas de piel y los vistió. Esta palabra túnicas de piel se puede traducir como atuendos o vestimentas de piel de animal. Así se podría traducir, una vestimenta de piel de animal. En este versículo, hermanos, nosotros podemos ver cómo la misericordia de Dios resplandece aún más. A pesar de que ya todo era tinieblas, a pesar de que ya todo estaba maldecido por causa del pecado, aquí vemos que Dios vuelve a mostrar su misericordia. Porque si recuerdas, hermanos, en el versículo 15 encontramos el protoevangelio. Dios les anuncia que la simiente de la mujer aplastaría la simiente de la serpiente. O sea, iba a haber una esperanza para la humanidad. Pero ahora en el versículo 21, Dios está dando otra esperanza. Dios está dando otra sombra y figura de lo que iba a pasar en el futuro. Porque, hermanos, Dios mismo iba a tomar a alguien para matarlo en el lugar de los hombres pecadores. Este versículo es una sombra y figura de lo que iba a pasar en el futuro. Y esto es muy importante, hermanos, porque recuerda, Adán y Eva, ¿qué es lo que merecían? La muerte. Ellos merecían la muerte, ¿no es cierto? ¿Pero Dios los mató a ellos físicamente? No, en ese momento no los mató. Pero ¿a quién Dios está matando aquí físicamente? A un animal. Esto es lo que nos está dando a entender el texto, que Dios tomó un animal, lo mató para que con su piel cubriera la vergüenza de Adán y Eva, ¿no es cierto? Entonces, Dios no mató a Adán y a Eva, Dios mató a un animal, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para cubrir la vergüenza de su pecado. Entonces, hermanos, esto nos mostraría, este versículo nos muestra lo que iba a pasar en el futuro. Dios iba a hacer exactamente lo mismo. Dios iba a matar a alguien para salvar a los pecadores. Obviamente, hermanos, por toda la revelación bíblica que nosotros tenemos, nosotros sabemos que ese sustituto fue el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cómo les dijo Juan el Bautista al Señor Jesucristo cuando lo vio llegar? Aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él iba a ser ese Cordero que se iba a sacrificar, que iban a matar para quitar el pecado del mundo. Vean, este versículo es una sombra y figura de lo que iba a pasar en un futuro. Quiero que veas, hermanos, que este versículo y este capítulo, de Génesis 3 está lleno de mucha esperanza. Dios está dando muchas luces de esperanza para la humanidad a pesar de que el ser humano había pecado en contra de él. ¿No es cierto? Esto es una gran bendición porque aquí podemos ver la misericordia y gracia de Dios. Pero nota, hermanos, como aquí en el versículo 21 también Dios provee para el ser humano. Provee de bienes. Por supuesto, esto es algo secundario, porque lo primordial es ver la misericordia de Dios, pero al final podemos ver que Dios también provee. Dios le proveyó a Adán y a Eva, a pesar de que ellos no lo merecían. Dios le proveyó de algo mejor de lo que tenían. Pero, sin duda, podemos ver la gran misericordia de Dios. Porque, hermanos, ¿recuerdas lo que dice el versículo 7? Ve lo que dice versículo 7. Dice versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Adán y Eva cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? El Dios mismo les proveyó pieles de animales. O sea, les dio algo mejor de lo que ellos tenían, ¿no es cierto? Para cuidarlos, para protegerlos. Nota la misericordia de Dios. Ellos no lo merecían. Sin embargo, el amor de Dios, la misericordia de Dios hizo que les diera algo mejor. Pero hermano, si nosotros analizamos un poco más todo este capítulo 3, sin duda nosotros podemos ver un despliegue de varios atributos de Dios.
porque aquí podemos encontrar su amor, su justicia, su santidad, su misericordia, su ira, su bondad. Y los atributos de Dios se siguen desplegando en todo este capítulo. En pocas palabras, hermanos, podemos ver aquí quién es realmente el Dios verdadero. Pero no podemos solo enfatizar en un solo atributo, porque podemos ver que hay misericordia, sí, pero también hay ira, ¿no es cierto? Por causa del pecado. Podemos ver que hay amor, sí, pero también hay justicia, también hay gracia, también hay paciencia, pero también hay santidad de parte de Dios. Entonces, nota, hermanos, cómo podemos ver aquí un despliegue de muchos atributos que caracterizan quién es el Dios verdadero. Génesis 3 nos muestra claramente quién es nuestro Dios. Él es un Dios santo, justo, que a veces tiene ira, pero también amoroso, bueno, misericordioso. Y entonces dice versículo 22. Dice versículo 22, vean. En el versículo 21, Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel para vestirlos, ¿no es cierto? Pero vean qué pasó después, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es uno de nosotros. Detengámonos aquí tantito. Nota, aquí hay una referencia a la pluralidad de personas en la deidad. Porque Dios está diciendo, he aquí el hombre es uno ¿de quién? Nosotros. La palabra nosotros está en plural. Eso está apuntando a la Trinidad. Él está hablando con el consejo de la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Obviamente, hermanos, el Nuevo Testamento nos confirma que existe una Trinidad. Porque recuerda algo importante, hermanos, el Antiguo Testamento no habla de manera explícita acerca de la Trinidad. Eso nosotros ya lo empezamos a ver hasta el Nuevo Testamento. Por así decirlo, lo que hace el Antiguo Testamento simplemente es como abrir la puerta para ver que ahí hay una pluralidad de personas. Pero cuando nos metemos en el Nuevo Testamento, ahí ya vemos que sí existe una Trinidad. Pero bueno, aquí en el versículo 22 nos está hablando de un Dios trino. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es uno de nosotros. Y dice, sabiendo el bien y el mal. Ahora, quiero que notes algo importante, hermanos. ¿Por qué Dios aquí está diciendo que el hombre es uno como uno de nosotros? ¿A qué se está refiriendo estas palabras? Porque, hermanos, si analizamos este pasaje por sí mismo, nosotros podríamos pensar que las palabras de Satanás sí fueron verdaderas. Porque dice aquí Dios, y Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pero ve lo que dijo Satanás, versículo 4, ve lo que dijo Satanás, versículo 4. Versículo 4 y 5, vean, dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y escucha, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, Satanás le está diciendo a Eva, si tú comes de este fruto, tú vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces cuando lees el versículo 22, dice lo mismo. Dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué está pasando aquí, hermanos? Satanás siempre dijo la verdad. Satanás siempre dijo la verdad. O sea, Satanás está diciendo que el hombre iba a ser como Dios. Y entonces el versículo 22 dice, Dios mismo que él iba a ser como, el hombre iba a ser como él. Entonces podemos deducir que Satanás siempre dijo la verdad. La respuesta es no. Satanás es mentiroso. Por eso se le llama Satanás. Él es el padre de mentira. Él es mentiroso.
pero yo se los voy a explicar. Les voy a explicar por qué Satanás nunca dijo la verdad. Vean, hermanos, el hombre y la mujer eran como Dios, pero en el sentido de que ellos conocían el bien y el mal por experiencia personal. ¿Ok? Adán y Eva conocían el bien y el mal por practicar esas dos cosas. Pero ellos nunca lo conocieron de manera perfecta. Ellos nunca conocieron de manera perfecta el bien y el mal como Dios sí lo hace. Porque Dios conoce el bien y el mal de manera perfecta. ¿Sabes por qué? Porque Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Porque Él tiene el conocimiento pleno, el entendimiento perfecto de todas las cosas. Y por esa razón, Dios sabe el bien y el mal. Porque Él conoce todo de manera perfecta. No porque lo haya practicado, no porque Él practique la maldad, a diferencia del hombre. Él sí conoce, el hombre conoce la maldad porque Él sí la practica. ¿Ok? O sea, hermanos, en otras palabras, el hombre era como Dios en el sentido que conocía el bien y el mal por practicarlo. Pero no eran idénticos, no eran iguales a Dios, porque solamente Dios lo conoce de manera perfecta por conocimiento, porque Él es el que todo lo sabe, ¿no es cierto? Él es el omnisciente. O sea, se los voy a aplicar de otras palabras para quiero que me quede claro, porque Satanás no estaba diciendo la verdad. Vean, Dios conoce el bien y el mal porque Él tiene el conocimiento perfecto, porque Él sabe todas las cosas, ¿ok? Él es omnisciente. Pero el hombre, Adán y Eva, conocían el bien y el mal, no por conocimiento como Dios, sino por experiencia, por practicar el bien y el mal. Entonces, bajo ese argumento, hermanos, Satanás sí mintió. Porque en el versículo 5, Satanás le hizo creer a Eva que ella iba a ser como Dios, teniendo el conocimiento del bien y del mal, por puro conocimiento, por puro intelecto, ¿ok? Pero sabemos que no iba a ser así. Ella, si quería conocer el bien y el mal, los tenía que practicarlo. Y ahí fue cuando cayó en su mentira y pecó y conoció la maldad. No por conocimiento como Dios, sino por práctica, por experiencia. ¿Se dan cuenta? Como Satanás era astuto, hermanos, recuerden, y quería hacer engañar ahí a Eva, y bueno, lo consiguió, ¿no? Por eso cayó Eva. Pero hermanos, tenemos que saber que Dios, Él no conoce la maldad por practicar la maldad. Porque vean lo que dice Santiago 1:13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13, vean, dice así, Santiago capítulo 1, versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, Dios no puede practicar la maldad, pero Dios sí puede conocer la maldad porque Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas, pero no las practica. No practica la maldad. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? Ellos, para saber qué era la maldad, ellos sí tuvieron que practicar la maldad. Y ahí fue cuando cayeron en pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, regresando a Génesis 3:22, hermanos, regresando a Génesis 3, versículo 22, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Escucha, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Vean, esto también es un acto de misericordia por parte de Dios. ¿Sabes por qué?
Porque este texto, hermanos, implica aparentemente que si el hombre hubiera comido del árbol de la vida en esa condición de maldad, entonces la humanidad hubiera quedado eternamente en esa condición de maldad. Eso es lo que te está diciendo el texto. Entonces, la humanidad hubiera quedado en ese estado de maldad si hubiera comido el árbol de la vida. Pero Dios en su misericordia dijo, antes de que pase esto, los voy a tener que sacar de aquí. Voy a evitar que esto pase. Y vean, ¿qué hizo? Versículo 23. Versículo 23. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomada. La decisión de Dios fue, los voy a sacar de esta tierra, del Edén, pero van a tener que labrar, van a tener que trabajar la tierra de donde fueron tomados. Nuevamente aquí Dios reitera que el hombre fue tomado de la tierra, ¿no es cierto? Y lo pone a trabajar, porque recuerda algo, hermanos, y eso ya lo estudiamos en Génesis 2, el trabajo no fue la maldición. Trabajar no fue nunca una maldición para el hombre. Al contrario, el trabajo era un diseño perfecto de Dios, ¿no es cierto? Ahí en Génesis 2, si tú lo lees, ahí el pecado todavía no entraba, pero Dios ya había puesto a trabajar a Adán. ¿Recuerdan? Sí. Pero aquí, hermanos, Dios nos reitera que el hombre va a seguir trabajando, pero ahora le va a costar más. ¿No es cierto? Va a sudar con el sudor de su frente, ¿no? Y entonces, Dios saca a Eva, Dios saca a Adán del huerto del Edén y vean, versículo 24. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Nuevamente nos está diciendo este texto que la misericordia de Dios fue tan grande que para que el ser humano no entrara en un estado eterno de maldición, entonces Dios tuvo que proteger el árbol de la vida. ¿Con qué lo protegió? Con querubines, ¿no? Aquellos seres angelicales. En otras partes de la Biblia también se nos narra que existen los querubines y se nos muestra, hermanos, a estos seres como aquellos seres que siempre están protegiendo el trono de Dios. Son como los guardianes, por así decirlo, de Dios, ¿no es cierto? Ellos son los encargados ahora aquí de proteger el camino que lleva al árbol de la vida. Pero nota algo, hermanos, también dice aquí que había una espada encendida que se revolvía por todos lados, ¿no es cierto? ¿Qué es eso de la espada encendida? La mera verdad, hermanos, pues nadie sabe. Nadie sabe qué es esa espada, porque, mira, la palabra espada se puede traducir también como llama, una llama encendida, pero los comentaristas, hermanos, no se ponen de acuerdo. Unos dicen, es una llama, y otros dicen, no, la mejor traducción es espada, ¿no? Y entonces no sabemos cuál es la verdadera, si una espada o una llama, pero lo que sí sabemos es que si es una espada o una llama, eso nada más se menciona aquí. En otra parte de toda la Biblia nunca se menciona esta espada de fuego, ¿no? O esta espada encendida, nunca se menciona. No sabemos qué es lo que es, pero lo que sí sabemos es que, por supuesto, esto es algo sobrenatural. Y probablemente esto puede relacionarse con los querubines, o quizás se puede relacionar con una manifestación de Dios mismo. Porque recuerda el contexto. Aquí el contexto es que Dios mismo está guardando el árbol de la vida para proteger al ser humano, para que el ser humano no caiga en una maldición eterna. Y entonces Dios mismo está protegiendo el árbol de la vida, ¿no es cierto? Y esta protección que hace Dios, hermanos, nos muestra realmente que Dios sí estaba disgustado con Adán y Eva. Gracias a que ellos pecaron. Y Él cerró todas las posibilidades para llegar a una vida eterna. Pero también sabemos que este árbol de la vida, hermanos, iba a ser una promesa futura. Que esa promesa futura, hermanos, se cumpliría con Jesucristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Iba a haber un árbol. De hecho, si tú lees, después lo lees ahí en Génesis, ¿no es cierto? En Apocalipsis 20,
ahí se nos menciona que va a estar el árbol de la vida, ¿no? Y todos los que estén escritos sus nombres en el libro de la vida entrarán al cielo, y en medio del cielo está el árbol de la vida. Se vuelve a mencionar en un futuro este árbol, pero ahora sí Dios lo dejará abierto para todos sus hijos que creyeron en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, para acabar, todo Génesis 3, cuando nosotros lo leemos, hermanos, nos recuerda los efectos devastadores del pecado. El pecado trae muchas consecuencias malas. Desde el principio hasta el fin, siempre hemos visto que hay culpabilidad, que hay vergüenza, que hay miedo, que hay muerte. Y todo esto gracias al pecado. Pero también Génesis 3, hermanos, nos recuerda que Dios sí se enoja contra el pecado. Dios odia el pecado. Ahí podemos ver perfectamente la ira de Dios. Dios se enojó a tal grado que tuvo que maldecir a los que pecaron en contra de Él, porque Dios aborrece muchísimo el pecado. Por eso maldijo a toda la creación. Y hasta el día de hoy, hermanos, sufrimos las consecuencias de ese castigo. Y la realidad, hermanos, es que nosotros no podemos salir de ese castigo. Nosotros no podemos salir de esa maldición, porque ese castigo, esa maldición nos tiene rodeado en todo sentido. Estamos esclavizados al pecado, pero necesitamos un Salvador para poder salir. Y si creemos que nosotros nos vamos a salvar por nosotros mismos, entonces estamos acabados. Porque no solo vamos a exponernos a una muerte física, sino también a un tormento eterno, porque nuestras obras no nos salvan. Nuestra vida no nos salva porque nuestra vida está llena de pecado. Y entonces necesitamos un Salvador. Aquel Salvador que se le prometió a Eva, que su descendencia iba a aplastar a la descendencia de la serpiente. Necesitamos aquella promesa que cuando Dios le dio pieles de animales a Adán y Eva para cubrir su pecado, se nos estaba haciendo la referencia de que Dios iba a matar a alguien para cubrir el pecado de la humanidad. Necesitamos a ese Mesías prometido, que sabemos hoy en día que es el Señor Jesucristo. Necesitamos poner nuestra confianza en Cristo para llegar a la salvación verdadera. Esa es la realidad, y eso es lo que nos enseña Génesis 3. Y también, hermanos, finalmente, Génesis 3 nos muestra pues la misericordia de Dios. La misericordia que Dios le tuvo al hombre, a la raza humana, porque lo vemos cuando Él prometió a ese Mesías esperado, a ese Mesías que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, a esa sombra y figura que moriría como sustituto para nosotros los pecadores. Y volvemos a ver su misericordia cuando expulsó a Adán y a Eva del Edén para que ellos no se condenaran eternamente y vivieran eternamente bajo maldición. Esa es la misericordia de Dios. Aquí está Dios mostrando su amor por la humanidad. Y entonces, hermanos, que todas estas cosas que estudiamos en Génesis 3 sean un freno para que nosotros no vayamos al pecado y mejor vivamos vidas santas agradables al Señor. Amén, hermanos. Pues hasta aquí acabamos, hermanos.